Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir Mejor en Chilevisión Noticias, un programa dedicado a temas sobre calidad de vida y salud. Para comenzar vamos a hablar de la medida implementada por el Ministerio de Salud para eliminar el requisito de homologación de vacunas para los turistas extranjeros desde el 1 de septiembre. Veremos cómo se implementará esta medida y si logrará reactivar el sector turístico. Luego vamos a hablar de una iniciativa impulsada por las ferias y supermercados para reutilizar las verduras y también las frutas imperfectas, pero que son de buena calidad. Analizaremos con expertos cómo elegir estos alimentos y en qué debemos fijarnos al momento de consumirlos. Así comienza un nuevo capítulo de Vivir Mejor. ¿Sabía que la hora en que uno se va a dormir podría afectar la salud de su corazón? Así lo determinó un reciente estudio de la Universidad de la Frontera que determina que acostarse muy temprano, como también muy tarde, podría ocasionar, por ejemplo, un ataque cardíaco. ¿Cuál hora es la indicada para dormir? Se lo contamos en la siguiente nota. Yo despierto sobre de las 2:30 a 3 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. A veces hay días que yo nada más duermo 2 horas, ¿se me entiende? Miguel trabaja en la Vega Central y su día comienza quizás más temprano que el de muchos. Debo reconocerla que soy buena para dormir. Mi promedio deberían ser 7. Constanza es estudiante universitaria, dice la mayoría del tiempo dormir 8 horas en promedio. Algo diferente le pasa a su amiga. 4 o 5 horas, nunca puedo dormir más que eso. Pero más que la cantidad, ¿a qué horas se duermen? Después de las 8 de la noche, 9, por ahí. Trato de acostarme a las 10. Yo por lo general me acuesto 3 de la mañana. ¿Quién de ellos lo estará haciendo mejor? Un estudio ratificó que acostarse muy temprano, como también muy tarde, representa un aumento del riesgo de padecer patologías al corazón en adultos entre 35 y 70 años. Quienes se acuestan antes de las 10 de la noche o después de las 12 de la noche tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares que quienes se acuestan entre las 10 y las 12. Y eso independiente de las horas de sueño. Escuchó bien. Acostarse entonces entre las 10 y 12 de la noche ayudará a cuidar su corazón. Durante más de 9 años, la Universidad de la Frontera hizo un seguimiento a diferentes voluntarios, relacionando la hora en que se iban a dormir y los resultados de mortalidad, como también de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Y ya tienen algunas teorías. Gente que se duerme tarde habitualmente tiene más frecuencia de obesidad, diabetes, hipertensión, que son factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. La gente que se acuesta temprano, que puede ser un cierto grado de cansancio, que es una manifestación inicial de una enfermedad que todavía no se ha diagnosticado. De hecho, la Asociación Americana del Corazón acaba de incluir el sueño como factor protector. Cuando entramos en sueño profundo, también se generan una serie de cambios como la disminución de la presión arterial, la disminución de la frecuencia cardíaca y una serie también de cambios metabólicos que ayudan a preservar la salud cardiovascular. Dormir entre 7 y 9 horas está asociado a un menor riesgo de padecer estas patologías, pero seamos claros, hoy pocos pueden dormir esa cantidad, pero si quiere intentarlo debe primero poner ojo a la higiene del sueño. Todos los días ir tratando de acostarme una media hora antes y preparando mi ambiente, ¿ya? Cerrando cortinas, apagando luces, bajando el ritmo de toda mi casa. Ya no es dormir solo por dormir. Si quiere cuidar su corazón, tendrá que programar también la hora en que se duerme. El sector turístico celebró el anuncio de la autoridad sanitaria sobre la eliminación desde el 1 de septiembre de la homologación de vacunas para turistas, también del C-19, documentos necesarios para ingresar a Chile. Ahora bastará el certificado de vacunación emitido en la nación de origen para entrar a nuestro país. Creen que estas medidas reactivarán el turismo. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão. Directo desde Río de Janeiro a Santiago de Chile, Paulo viajó con su esposa a nuestro país de vacaciones, pero para ingresar tuvo que reunir varios documentos como turista. Passe de movilidade, o C-19, o nosso registro de vacinas do Brasil para validação aqui no Chile.
Si no entendió el portuñol de Paulo, dijo que le pidieron pase de movilidad, C-19 y el documento de homologación de vacunas. Todos trámites necesarios para ingresar a Chile. Eso hasta el 1 de septiembre, porque las autoridades anunciaron cambios en el plan Fronteras Protegidas. Se eliminará la homologación de vacunas para turistas extranjeros. En los aeropuertos y en los puertos de ingreso seguimos con el testeo aleatorio. Ese testeo aleatorio nos permite monitorear la positividad de los viajeros, pero también nos permite la vigilancia epidemiológica. Desde septiembre será válido el certificado de vacunación de cada país para ingresar a Chile, documento que también cumplirá la función de pase de movilidad para extranjeros, mientras que el formulario C-19 se eliminará de los requisitos. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Genial, porque así uno ya puede venir tranquilo y hacer sus visitas acá a Chile, pues. Es fantástico, pues. Es menos trámite, pueden venir más, yo creo, porque con eso hay muchas personas que no pueden sacar ese trámite porque no saben hacerlo. En el caso de los turistas no vacunados, deberán presentar un PCR negativo con un máximo de 48 horas para ingresar a nuestro país. Gremios del turismo valoran la medida. Aseguran que estos cambios impulsarán la reactivación del sector golpeado por la pandemia. Esperan que todo este espacio de vuelos internacionales se replete de turistas. Es un impulso muy importante en la reactivación del sector turístico, especialmente el turismo receptivo y las regiones que se benefician directamente de la llegada de turistas extranjeros, como son la región de Magallanes, la región de Aysén. Según la autoridad, estas medidas permitirán hacer más competitivo a Chile como destino turístico en el ámbito internacional. Decisión sustentada por la alta tasa de vacunación en la población. Un anuncio que se da en medio del alza de nuevos casos COVID. Esta jornada se reportó 11.664, mientras que la positividad alcanzó el 14%. Y preste mucha atención a esta noticia porque una doctora abrió la polémica. Recomendó en una red social tomar paracetamol para dolores emocionales. Ella asegura que hay estudios científicos que respaldan el efecto de este analgésico. Aquí conocemos su explicación y la opinión de otros médicos. Fue puesto a la venta por primera vez en 1955 en Estados Unidos. Es un fármaco con propiedades analgésicas. En Chile es el medicamento más vendido. Es utilizado principalmente para tratar la fiebre y el dolor. Pero ¿el paracetamol sirve solo para tratar dolencias físicas? Esta mañana tomé uno. ¿Sí? ¿Y para qué lo utilizó? Para dolores de la espalda a veces, todo el asunto. ¿Y qué pensaría si yo le digo que este fármaco podría servir para dolores emocionales, como por ejemplo pena de amor? No estoy seguro. Y es que Eduardo no es el único escéptico ante la pregunta. ¿Podría el paracetamol ser efectivo para dolores emocionales? Según esta doctora chilena, sí lo es. Así lo compartió en sus redes sociales. Si te acaban de partir el corazón o si tienes un dolor horroroso en el alma, te voy a pasar un dato médico maravilloso. El dolor de alma también se alivia con paracetamol. Publicación que generó debate y que la doctora Sofía Vera, especialista en educación y medicina emocional, nos aclaró. Cuando la pena satura a la red neuronal, cuando el proceso que es el sentir se entorpece a nivel químico, a nivel físico, duele. Y es el mismo dolor, que yo lo explico en los tips, que si te fracturas la muñeca. Por eso podría ser tratado con un analgésico como el paracetamol, una premisa que no es nueva. En Estados Unidos, distintas universidades han investigado el efecto de este fármaco en personas con dolores emocionales. El primer estudio fue noticia en 2011. Parece gracioso, pero hay varios estudios que confirman que efectivamente personas que utilizan y consumen paracetamol por ciertos periodos tienen o reportan una menor intensidad de la emoción negativa o dolorosa, como la pérdida de un ser querido, el rompimiento con una pareja romántica. El doctor Pedro Maldonado es neurocientífico, estudia el cerebro humano. Nos cuenta que el dolor aún es campo desconocido y desafiante, tanto físico como emocional. Cuando uno mira el cerebro de una persona que tiene un dolor emocional o un dolor físico, las mismas partes del cerebro parecen estar activas, de manera que hay una similitud
entre ambos dolores. El dolor emocional también se manifiesta como cambio fisiológico en el cuerpo. Como en actividades del corazón, respiración y estado de ánimo. Por eso, un analgésico podría ser efectivo para tratar estos síntomas, aunque claro, con responsabilidad. Sin abusar, obvio, porque son medicamentos que hay que usar con cuidados. Y el dolor de repente no se aguanta. Y ahí, ¿dónde está la herramienta que podemos proponer los profesionales? Y una de las herramientas para el dolor es el paracetamol, así como las herramientas que más se conocen, los antidepresivos, estos alivian emociones más complejas. Un desconocido descubrimiento científico que podría ayudar a quienes estén pasando por un dolor emocional, aunque siempre la recomendación es consultar a un especialista. Educación sin mascarillas es la campaña que llevan adelante miles de apoderados que solicitaron al Ministerio de Salud la eliminación del tapabocas en clases. Dicen que es perjudicial para el aprendizaje de los escolares. Sin embargo, especialistas advierten que ante el escenario de contagio actual, recién luego de fiestas patrias se podría debatir el no uso de este elemento. Se terminó la jornada escolar y Baltasar descansa de la mascarilla. Así como él, los alumnos mayores de 6 años deben utilizar esta protección facial en las aulas, y es justamente lo que busca eliminar una campaña digital de la agrupación Escuelas Abiertas. Están juntando firmas de apoderados para hacer una petición formal al gobierno. Llevamos a más de 10.000 firmas. La idea es poder presentárselas a la ministra Begoña Yarza, la ministra de Salud, y al presidente Gabriel Boric, para que nos escuche este llamado. Yo lo veo día a día con mis alumnos, la dificultad que tienen ellos para poder relacionarse. Teresa es vocera del movimiento Escuelas Abiertas, es profesora de inglés, hace clases a niños de primero básico. Argumenta que el uso de mascarilla en escolares afecta al aprendizaje, además del desarrollo psicológico y socioemocional, una propuesta que genera debate entre apoderados. Ya nos acostumbramos, entonces no hay ningún drama. Mientras te ha alejado el bicho, mejor. La pandemia sigue en curso, los casos de hecho han ido subiendo, entonces mientras más protección tengamos, eso es mejor. Les priva libertad, les priva temas emocionales, todo el tema de cómo se vinculan con los otros se ve limitado. La campaña expone una serie de efectos negativos en la educación de los niños por el uso de mascarilla. Esta agrupación sostiene que los escolares tienen más restricciones sanitarias que los adultos. Ponen el ejemplo del no uso de tapaboca en un bar. Todo lo que dificulta para ellos su desarrollo integral, ya sea su desarrollo socioemocional, su salud mental. Es difícil para los niños poder relacionarse con sus pares si no se ve en su cara. Es difícil para ellos relacionarse con la mascarilla, eso no es posible. Argumentan que países como Suecia, Estados Unidos, España, Canadá, Argentina y Uruguay, entre otros, han eliminado las mascarillas para niños y niñas en colegios. Lo cierto es que desde el punto de vista médico, el uso de esta protección sí ayuda a la prevención. No es al azar, efectivamente la mascarilla siempre ha sido y seguirá siendo un medio eficiente para poder evitar contagios virales y bacterianos. Nos ayuda de todas maneras a poder mantener estas enfermedades más a raya. Desde el Ministerio de Salud dijeron estar abiertos a mantener una conversación con la organización. Sin embargo, advierten que el uso de tapabocas sigue siendo primordial para evitar contagios. Según especialistas, luego de fiestas patrias recién podría comenzar una evaluación de la eliminación de mascarillas. Mientras tanto, Baltasar la seguirá usando. Claro, un debate que tienen apoderados y profesores, pero que sin duda las autoridades tienen la última palabra. Ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más en Vivir Mejor. Estamos de vuelta en Vivir Mejor de Chilevisión Noticias para contarles una historia que abre el debate sobre el costo de los tratamientos médicos en nuestro país, como es el caso de María José, una mujer que lucha contra el cáncer de mama y necesita un medicamento que cuesta más de 7 millones de pesos. Este tratamiento no está cubierto por los planes de salud. La Superintendencia de Salud es quien puede revertir esta situación, pero reclaman que los tiempos para eso y otros trámites pueden durar meses y ella y otros pacientes no tienen ese tiempo. Hola, vengo llegando a mi última sesión de radioterapia. Me diagnosticaron el cáncer de mama el 22 de noviembre del 2021. Siento afortunada de seguir mi camino y continuar mi recorrido.
Es solo parte de los caminos que ha tenido que cruzar María José y su lucha contra el cáncer de mama. Operaciones, quimioterapias y ahora un tratamiento que debe seguir y que tiene un gran pero. El medicamento que necesita es de alto costo. No está en ninguna canasta GES, no pertenece al GESCADE, o sea, no tiene cobertura. Y la única opción de recibir este tratamiento es a través de la Superintendencia de Salud. Que la Superintendencia de Salud tome tu caso y que le diga al ISAPRE, dele cobertura a este medicamento. Yo no pido que me lo den gratis. Yo solo estoy pidiendo que me den una cobertura. Este medicamento que hoy sostiene entre sus manos es la alternativa de tener una mejor calidad de vida. Son quimioterapias en tabletas que necesita por 36 meses. Recién pudo acceder a una caja, es decir, un mes de tratamiento y de manera privada con su clínica tratante por un poco más de 7 millones de pesos. No tuvo otra alternativa. Hice mi reclamo, que era lo que correspondía, pero aquí hay dos cosas. Lo primero, la Superintendencia de Salud me dice que ellos se pueden demorar hasta 90 días en darme una respuesta. 3 meses. No puedo esperar. La Superintendencia de Salud señala que se realiza una priorización de los casos que sean necesarios y que este tipo de resolución se realizan a través de un juicio arbitral que requiere la evaluación de antecedentes médicos. Eventualmente, respecto de esta sentencia, puede existir una reposición por parte de quien salió perjudicado e incluso llegar a una segunda instancia de apelación al superintendente cuando una de las partes no ha quedado conforme con el resultado de la resolución de dicha controversia. Eso eventualmente pudiera extender aún más los plazos. Romina ya lo vivió. También tiene cáncer de mama y necesitaba el mismo medicamento que María José. Inició el reclamo con la Superintendencia de Salud, pero su ISAPRE, también Banmédica, apeló y el tiempo seguía sumando. Así esperó 6 meses para recién tener una respuesta positiva. Es súper desgastante y considero que no corresponde, que los medicamentos de alto costo deberían tener una cobertura mucho más garantizada porque uno accede a esto por el pago del plan de salud. Y ellos ni eso te conceden. En el caso de María José, la ISAPRE Banmédica señaló que luego de analizar los antecedentes médicos entregados, se determinó que sí se le otorgará cobertura a los medicamentos señalados. Falleció Olivia Newton-John. Murió a los 73 años. Yo tengo 40. No me quiero morir, pero ojalá pudiera morirme a los 73 y no a los 42. Por eso la lucha sigue. Piden que sean escuchadas y que en casos como los de ella se priorice la entrega de medicamentos que claramente no pueden pagar ni esperar. Vamos a cambiar de tema porque para ayudar a cuidar los bolsillos en tiempos de inflación y también para detener el desperdicio de alimentos, una cadena de supermercados está comenzando a vender fruta y verdura imperfecta, pero buena y barata. Mismo fenómeno que se vive en las ferias cuando están a punto de cerrar. Se rematan los alimentos más feos, pero no por eso menos sabrosos. ¡Lorena, qué rica la frutita! ¡Lorena, qué rica la frutita! ¡No es nada tanta maravilla! Tiene piel de naranja. En las ferias son competencia entre comillas, porque en la casa Ana y Carlos son matrimonio. Para vender y llamar la atención de los clientes cantan todo tipo de cosas que explican la situación está cada vez más difícil. Igual ha bajado harto. Yo antes vendía todo lo que era cocido, arveja, choclo, pero no me sirve traerlas, no las vendo, las tengo que botar y es pérdida de plata, de todo. Pues. Como la gente está comprando lo justo y necesario porque el presupuesto ya no alcanza, ahora venden pequeñas porciones, las habas, por ejemplo, u otras ensaladas que actualmente están muy caras. Entonces llevan justo lo que necesitan para el día. Igual las bolsas mías igual no son chiquititas. Un repollo entero cuesta 3.000 pesos, acá se vende la porción a 700 y así no se pierde la verdura en la casa. Lo otro que está haciendo la gente para ahorrar es venir a comprar tipo 2:30 de la tarde cuando la feria está a punto de cerrar. Ahí siempre salen ofertas. ¿Cuánto bajan los precios ahí? Por lo menos la verdura, las frutas, un 20%. Sirve para jugo, para mermeladas. Claro, porque se remata la fruta o verdura que se puede echar a perder o que físicamente no es tan linda, pero no por eso menos sabrosa. El fin de semana teníamos 700. ¿Ya? Y ahora, porque ya un poquito, 2.000. Los pimentones a 1.300, fin de semana. Ahora 700 para rematar. Excelente alternativa para ahorrar y también para dejar de perder alimentos, misma medida que por primera vez en Chile también están adoptando algunas cadenas de supermercados como Walmart. Nos parece bien porque igual,
Por ejemplo, yo ahora llevo limones, que igual están más baratos, pero no se ven que están malos. Un poco más pequeñas, algo deformes, tal vez menos brillantes, quizás no cumplen con los estándares estéticos que una vez más ha impuesto la sociedad, porque no solo pasa en el mundo de la moda, también buscamos la fruta más bonita. Sin embargo, esa imperfecta muchas veces es más nutritiva, menos procesada. Más pimentones rellenos quedan estupendos. Según la ONU, el 45% de las frutas y verduras que se cosechan en el mundo terminan en vertederos, una cantidad que equivale a, imagine, 3.700 millones de manzanas. Reducir las pérdidas y desperdicios alimentarios trae beneficios económicos, sociales y ambientales. Somos relevantes para la situación actual económica que tienen las familias porque podemos vender este tipo de productos a precios más bajos todavía. Y esa es también la gracia. Los productos se venderán a precios de feria o incluso más baratos. Hoy encontramos varios a 1.000 pesos. Si está en buenas condiciones y se puede cocinar, no importa mucho ni el tamaño. En realidad están buenos los productos. El valor andan por ahí con la feria también, ¿eh? ¿Sabe entonces? Aquí también podrá encontrar ofertas, una oportunidad para cuidar los bolsillos en momentos de crisis y a su vez acabar con la contaminación que genera el desperdicio de esos alimentos rechazados solo por ser más feos. Para analizar más sobre este tema vamos a tomar contacto con Paolo Castro, director de la carrera de nutrición de la Universidad Central. Hola Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí sí. Hola, buenos días, ¿qué tal? Parece que tenemos un problema de audio. Sí, no te ¿me escuchamos escucháis? ahora. Buenos ¿Sí? días. ¿Sí? Paolo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Sí, no, yo sigo sin escuchar a Paolo. Ahora sí parece. Paolo, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, buenos Súper. días, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por atendernos. Primero, preguntarte, ¿qué pasa con la fruta y verdura que vemos de repente en la feria que se ve un poquito fea por fuera? ¿Se puede consumir igualmente? Mira, lo más importante cuando uno consume un alimento es la seguridad de este alimento, ¿ya? Y la seguridad tiene que estar dada porque ese alimento puede ser comestible, o sea, un alimento que no viene ni con hongos, ni con bacterias, ni con virus. El que esté un poquitito fea, eso no altera necesariamente que tenga estas condiciones. Por lo tanto, si está más pardeada o si de repente tiene alguna deformidad que es propia de la naturaleza, es un alimento completamente apto. Pablo, ¿y en qué debemos fijarnos para saber si es que está vencida o no? Tú me decías que quizás la apariencia no es tan importante, sin embargo, quizás fijarnos en el olor, ¿en qué elementos deberíamos poner ojo para consumir este alimento y que esté en buenas condiciones? Es importante que los alimentos en general estén turgentes, eso quiere decir que estén con una cantidad de agua que permite obviamente que el alimento esté en condiciones, pero este alimento al mismo tiempo no debe tener, dentro de lo que se llama microbiológicamente, estos hongos que empiezan a dar esos como suerte de pelitos, por ejemplo. Ahí cuando uno dice, ya, voy a cortar ese pedacito y me quedo con el resto, ese sería un error. Sin embargo, si el alimento está aunque tenga algunas abolladuras propias del transporte o que en verdad quizás una zanahoria no sea tan naranja, por ejemplo, eso no es ningún problema. O sea, un alimento en esas condiciones es comestible. Un pimentón que de repente en vez de tener esa forma más alargada o más redondita, pudiese tener como se dice, un hijito, ¿sí? Una desviación, eso no debiese ser ningún problema. O sea, lo importante es que frutas, verduras, que son las que más se desperdician, sobre todo por la elección del consumidor, puedan volver a aprovecharse y no entrar en una discriminación estética, sino que más bien solamente revisar que éstas no vayan a tener, por ejemplo, cambios en su textura que puedan estar más blandas o que puedan aparecer, como le decía, estos pequeños pelitos que normalmente son de estos hongos Penicillium o Aspergillus. Pablo, y más allá de lo estético, ¿qué pasa con los nutrientes, las propiedades de las frutas o verduras cuando ya vemos que quizás no están tan bonitas por fuera? ¿Esto incide realmente en las propiedades que podemos conseguir de estos alimentos o en realidad no tiene mucho que ver?
Mira, a esa respuesta, lo primero que yo podría decir es que la población chilena en general tiene un cumplimiento entre frutas y verduras, el consumo de estos famosos 400 gramos y más, o 5 al día, muy bajito, no se cumple ni siquiera en un 20-30% de la población. Por lo tanto, el que podamos aportar fibra, el que podamos aportar vitaminas principalmente, antioxidantes que están presentes en frutas y verduras, es lo relevante. Las frutas y las verduras siempre van a tener variaciones, indistintamente de su forma, van a tener variaciones de estos contenidos de nutrientes. ¿Por qué? Por clima, por la tierra, por un montón de otros factores que hace que o a veces estén más concentradas o a veces estén menos. Pero la variación de la forma, si está más feíta o más bonita, eso no debiese impactar significativamente en el contenido y calidad de los nutrientes. Paolo, ahora, ¿cuál es tu recomendación para poder reutilizar estos alimentos? ¿Hay alguna preparación? No sé, de repente vemos que quizás se hacen batidos o los podemos congelar. ¿Cuáles son las recomendaciones para no desperdiciar alimentos que aún nos pueden servir y sobre todo ahora que sabemos que las condiciones económicas están bastante complicadas? Sí, correcto. Mira, normalmente lo que uno puede hacer es cuando quizás la forma estética para una preparación puntual no es la más apta, lo que sí se puede hacer, uno las puede cortar, por ejemplo, en cubito, almacenarla en una bolsa hermética, refrigerarlas para utilizarlas posteriormente. Lo que uno puede hacer también es agregársela tal vez a guisos, sopas, donde la cocción o la elaboración de esta preparación no hace que sea relevante su estética. Y por otra parte también muchas veces se puede hacer una crema de verduras, a modo de ejemplo, pueden haber otras preparaciones, pero se puede hacer una crema de verdura y esta crema de verdura sin ningún problema también puede utilizar verduras que no necesariamente son las que están, como dije anteriormente, estéticamente más bonitas. Y en el caso de las frutas también, yo puedo utilizar en un tutti frutti, puedo utilizar de repente, en el caso de los limones, por ejemplo, puedo utilizar el jugo, congelarlo, para después posteriormente tener pequeños envases que me sirvan y vaya descongelando desde el congelador al refrigerador, me permita tener ya juguito de limón listo para las ensaladas. O sea, técnicas culinarias existen y las debemos aprovechar justamente. Mostrábamos en la nota anterior esta iniciativa de supermercados para poder reutilizar toda esta comida. ¿Qué otra iniciativa podría sumarse a esto? Por ejemplo, no sé, el tema de las ferias, sabemos que al final, cuando ya se empiezan a cerrar, los alimentos están un poquito más baratos porque justamente no quieren desperdiciar lo que ya compraron. Quizás, no sé, podríamos organizarnos como familia e ir a comprar todos juntos y así nos repartimos los alimentos. ¿Qué se te ocurre a ti para poder evitar este desperdicio de alimentos, aparte de la iniciativa de este supermercado y, por supuesto, lo que ocurre en las ferias? Sí, la iniciativa de los supermercados es una muy buena iniciativa. Sin embargo, hay que recordar que el canal de mayor distribución de frutas y verduras a nivel nacional son las ferias libres. Estamos hablando de un 70% aproximadamente del mercado en la distribución de frutas y verduras. Por lo tanto, ahí también se puede hacer un esfuerzo, no solamente bajando los precios, que es una muy buena medida, sino que también existen algunas organizaciones que recolectan muchas veces productos que quedan, que no se retiran, porque sabemos que al día siguiente o subsiguiente tal vez hubiesen tenido algún inconveniente logístico los que trabajan en la feria, pero también esto se puede incorporar en pequeños bancos de alimentos comunitarios, donde se pueden hacer, como por ejemplo existe una organización Disco Sopa, se pueden utilizar, se puede facilitar la alimentación, sobre todo en el caso de esta situación económica que se va a ir complicando, pero también está la otra opción que usted decía, es la opción de poder comprar en mayores cantidades, que permite la redistribución familiar y además pudiese estar ayudando a la economía local, que es otra facilidad, o sea, no solamente pensar en los nutrientes, sino que también pensar en cómo revitalizamos la agricultura, sobre todo en pequeños agricultores que también son una fuente esencial a nivel nacional. Sin duda, unos datos muy importantes. Agradecemos a Paolo Castro, director de la carrera de nutrición de la Universidad Central, por esta entrevista. Gracias, Paolo. Muchas gracias.
Nosotros ahora vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más en Vivir Mejor. Estamos de vuelta en Vivir Mejor de Chilevisión Noticias y preste mucha atención con esta noticia, porque aunque la OMS recomienda consumir hasta 5 gramos de sal al día, los chilenos estamos consumiendo el doble. El problema es que como la sal que se comercializa en Chile debe ser yodada, estamos ingiriendo yodo en exceso. ¿Cuáles son los riesgos de hacerlo? ¿Es mejor consumir otro tipo de sales, por ejemplo? Lo vemos en el siguiente reportaje de Daniela Herrera. Dicen que no puede faltar en nuestra mesa, que es el condimento más antiguo del mundo, que ha provocado guerras e incluso ha sido utilizado como forma de pago en la antigüedad. Comúnmente la llamamos sal, pero su nombre químico es cloruro de sodio y es el ingrediente más común para impregnar sabor a nuestras comidas. ¿Y usted cuántas veces agita su salero al día? Demasiado. ¿Demasiado, usted dice? Demasiado. Ya. Todo bueno para la sal. Porque cocino sin sal y ya después los hijos le ponen a su gusto. Yo consumo harta sal. Soy salado y me he dado cuenta que la mayoría de la gente usa harta sal. Yo cocino y le echo sal y el pesque salero y más encima le echa. ¿Le echa de nuevo sin probar? Claro, de nuevo. Entonces le digo, Tino, te va a hacer más, pero no importa, pero está rico. Me dice. Somos todos buenos para la sal. Aunque la OMS recomienda consumir 5 gramos de sal al día, algo así como una cucharadita, los chilenos consumimos el doble. El problema es que esto no solo ha generado problemas de hipertensión, sino también ha contribuido a que seamos uno de los países con más problemas a la tiroides. La razón, el exceso de yodo. Llegamos hasta la región de O'Higgins, a 17 kilómetros de Pichilemu, a conocer el proceso de la sal. No precisamente la de mina que habitualmente tenemos en nuestra mesa, sino la de mar, esa que lleva más de 600 años extrayéndose en estas piscinas ubicadas en una pequeña localidad conocida como Cahuil. Nos recibe Viviana Menares, hija, nieta, esposa de salinero y una de las que lidera la cooperativa de Cahuil, Barrancas y la Villa. Estos son cuarteles donde se cosecha la sal de mar. Y al momento de entrar el día del terremoto quedó todo igual como está ahora, pero siempre ha quedado en invierno así. Ya cambia ahora en el mes de agosto, septiembre, cuando ya deja de llover y todo. La gente empieza a trabajar las salinas. Y es que en invierno no hay ninguna posibilidad de ver la sal. Entre abril y septiembre todo está cubierto con agua, como ahora. Es en octubre cuando los salineros comienzan su trabajo. Cuando el agua se evapora, sacan el barro, la maleza y recién en enero comienzan a cosechar la sal. El proceso es una lucha constante contra la naturaleza. Si llegara a llover en verano, toda la producción se pierde. El negocio sigue siendo 100% artesanal. ¿Quién diría que esta tradición casi desaparece a fines de los años 70? Por ahí en los 80 yo te puedo contar que mi papá, él venía a trabajar y no era tanto lo que ganaba porque se metió Sal Lobo. Sal Lobo fue la empresa grande que tiró esta sal para abajo por el asunto del yodo, que los doctores decían que la sal debería tener yodo. Así es, al igual que en otros países, en 1979 la autoridad sanitaria chilena obligó a los fabricantes a incorporar 100 miligramos de yodo por cada kilo de sal de consumo humano. El objetivo, erradicar el bocio, enfermedad que provoca un aumento del tamaño de la tiroides, y también el cretinismo. Traigamos niños sanos al mundo, decía la publicidad. Si no hay yodo, no puede haber una adecuada cantidad de hormona tiroidea. La hormona tiroidea es uno de los roles más importantes que es fundamental para que se complete el desarrollo del cerebro. Y eso explicaba el alto porcentaje de niños con retardo mental que existía antes cuando no se fortificaban alimentos con yodo. ¿Por qué se eligió la sal? Porque es un vehículo de uso universal.
El problema para los salineros fue que yodar la sal requería una inversión imposible de costear. Las panaderías dejaron de comprarles y los precios se desplomaron. Los sacos de sal solo servían para derretir la nieve de los caminos. En el año del terremoto el saco lo vendimos a 2.500 pesos, el de 50 kilos. ¿De 50 kilos 2.500 pesos? Y ahora también las panaderías no la usan, pues ya no te piden esta sal, sino que sal yodada, es lo que están usando. Y esta sal es más rico. Pues yo cocino con sal de mar. Yo no voy a dejar de cocinar con mi sal, porque ¿cómo voy a estar produciendo algo que no lo pruebo ni yo? Aunque a algunos los ha perjudicado económicamente, la política de fortificación con yodo en la sal es considerada como una de las medidas de mayor éxito en la salud pública mundial. El problema es que en 50 años la población chilena pasó del déficit al exceso. Y el problema está en que los cálculos de los años 70 fueron pensando en una población ideal, una población que consumiera 5 gramos de sal máximo al día. Pero no se sabía, que los chilenos consumimos mucho sal. Y en la otra parte que sabemos actualmente y que no sabíamos en los años 70 es que el yodo en exceso también hace daño. Fue en 1998 cuando esta doctora y académica de la Universidad Católica comenzó a hacer investigaciones al respecto y estudios internacionales pusieron la alerta. El exceso de yodo estaría produciendo hipotiroidismo en un país que tiene la más alta prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial. No solo eso, podría estar contribuyendo a que el cáncer tiroideo sea el segundo más frecuente en mujeres después del de mama como causa de egresos hospitalarios. En Argentina, por ejemplo, nunca yodaron a 100 partes por millón. Nosotros estuvimos yodados a 100 partes por millón cerca de 30 años. Allá yodaron a 40. ¿Por qué pasó eso en los años 70? No lo sabemos. No podemos ser generales después de la batalla. Pero nosotros sí tuvimos un exceso de yodación por muchos años. Fue recién el año 2000 cuando la autoridad sanitaria rebajó la cantidad de yodo desde los 100 miligramos por kilo de sal a los 40 que rigen hasta hoy. De hecho, si usted se fija en la etiqueta nutricional de la típica sal que compra en el supermercado, podrá notar que el rango va entre los 2 y 6 miligramos de yodo por 100 gramos de producto. Eso volverá a cambiar. El Ministerio de Salud tiene prácticamente listo el decreto para rebajar otra vez la cantidad de yodo con la que las empresas fortifican la sal, desde un rango entre 20 y 60 miligramos a uno entre 15 y 25 por kilo. Esperamos que esta modificación pueda oficializarse en los próximos meses. Este es un tema que nos preocupa. Quiero recordar que la fortificación de la sal con yodo constituye una medida de salud pública que previene deficiencias de dichos nutrientes. ¿Pero qué aspecto tiene el yodo? ¿Qué es en la práctica lo que las empresas agregan a la sal? Y aquí tenemos el yodo en un formato de sal, como un yoduro de potasio. Y aquí tenemos el yodo en formato de solución. Básicamente tienen colores completamente distintos. ¿Y ese es el que se le echa a la povidona? En fórmulas diferenciadas químicas se le agregan a la povidona y estos son lo que se le agrega básicamente a los alimentos como sales. Si usted va al supermercado podrá notar que toda la sal comercializada es yodada, al menos eso dice su etiqueta. En nuestro país no puede venderse una que no haya pasado por ese proceso. Bien lo saben en Sal Lobos, marca que lidera el mercado en Chile. Desde la sal tradicional Lobo, tenemos sal de mar, que viene de nuestra filial de Brasil, y ahora último tenemos una sal piramidal que viene de Pakistán. Todas nuestras sales y todos nuestros productos terminados cumplen con todos los requisitos del reglamento sanitario de los alimentos y eso incluye el yodo. En Chile, en rigor, si es que existe sal sin yodar, no es un producto que debería comercializarse. Si bien la sal de Cahuil tiene naturalmente un porcentaje de yodo, es tan mínimo que no alcanza a cumplir los requerimientos que establece la ley. A pesar de eso, es otra la sal que preocupa a algunos expertos. Ponga atención si es de las personas que consume sal rosada, también conocida como sal del Himalaya. A mí lo que me preocupa particularmente son estas sales que dicen ser de minas, porque de acuerdo a nuestra experiencia no tienen procesos de purificación. Podría venir contaminado con sólidos insolubles, ¿cierto? Con metales pesados. Y las personas, por ejemplo, que están consumiendo este tipo de sal, sal de mar, ¿no significa el hecho que no tenga yodo que no sea comestible, digamos? En absoluto. Si usted me pregunta, y lo que yo comería con confianza son una sal de una marca reconocida, que es la que hemos consumido siempre, y
También conozco el proceso en detalle de cómo obtienen la sal en Cahuil. Es un producto de calidad, si bien no se le agrega yodo adicionalmente, uno puede obtener yodo de otras fuentes comiendo mariscos, comiendo otro tipo de alimentos. Sí, es tan necesario el yodo en nuestro organismo, ya sabemos que nunca en exceso, que no puede dejarlo fuera de su dieta. Creo que esto tiene que ver también con una responsabilidad personal. Una persona en específico podría decir, mira, sabes que yo voy a consumir sal sin yodo. Pero ok, le digo, fantástico, entonces preocúpate de que en tu alimentación vas a poner cochayuyo, vas a poner salmón, vas a poner piure, y eso tiene que ser permanente y todos los días. A falta de yodo en la sal, ceviche de cochayuyo. Esta entrada es la especialidad del restaurante Salinas de Barrancas, cuya dueña es Viviana, sí, la misma que conocimos al inicio de este reportaje. Ella, junto a otras familias de Cahuil, tuvieron que emprender con nuevos negocios para atraer turismo y salir adelante. Ya va a ser hora de almuerzo y todo se mueve en torno al bus de adultos mayores que pronto llegará. En las mesas ya está el salero con el producto que vende Juan Menares, su hermano. El oro blanco. Oro blanco. En todos estos sacos está el oro blanco. Así le llaman los salineros al producto que con tanto esfuerzo sacaron durante el verano. Es hora de venderlo y de eso se encarga Juan. Su kiosco está ubicado a pasos del restaurante de su hermana. Entrar a él es recordar a sus familiares, a esos antiguos salineros que vivieron la crisis de la sal cuando se implementó la normativa del yodo. Pero el escenario cambió en los últimos años. Juan ya no vende solo sal de mar. Le agregó orégano, merquén, ajo, pimienta y una serie de condimentos que le dieron valor agregado al producto. Con el tiempo mi familia retomó nuevamente, que se le dio un valor al tema de la sal, por el tema de la parte gourmet. La sal nuestra la ocupaban para los caminos, la ocupaba Codelco para echarle los caminos arriba en Subo, en el Teniente. El cambio que hubo, nosotros lo estamos viviendo hoy día, estamos disfrutando de esto y estamos viviendo lo que a mi viejo, a mi abuelito, a mi antepasado les costó. Y qué más bonito que esto, decir que diga volvió la sal. Nosotros tratamos de darle más valor a esto y que esto no se pierda. Pero no solo volvió la sal, también llegó el turismo. Gracias, buenos días. Nuestra sal se conoce fácilmente porque miren, me quedó la mano mojada, ¿cierto? Quedó la mano húmeda. Cuando ustedes vean la sal en las ferias libres, ustedes dicen a él, don Juan dijo que si yo la podía trozar con mi manito, es sal de mar. Esto que van a comprar ustedes es 100% natural. Y todas esas personas que se dedican a este oficio ancestral, que nosotros queremos que nunca se pierda, son tesoros humanos vivos. Sí, en 2011 la UNESCO declaró a la comunidad salinera de este sector como tesoros humanos vivos. Y como no tienen interés en desaparecer, quieren cumplir con la normativa de yodado. El problema es que la sala de procesos que se les entregó hace ya varios años aún no es habilitada. La municipalidad de Pichilemu explicó que los costos de operación de su puesta en marcha hacen inviable competir en el mercado. Para ustedes, ¿cuánto impactaría el hecho de que esto se habilita? Sí, pues llamaría más turismo, ¿me entiendes? Llamaría más la atención de la gente que viniera y nosotros también como cooperativa los invitáramos a conocer la sala de proceso, tendríamos más venta también. Ahí podríamos llegar a las panaderías donde antiguamente llegaban nuestros papás a vender la sal. Y es que sigue siendo verdad la publicidad de los años 70. Consumir sal yodada traerá niños más sanos al mundo. En países donde han retirado los programas de yodación, los problemas asociados a la carencia de este micronutriente han vuelto a surgir. En Cahuil lo saben y por eso los salineros piden un poco de ayuda. Por ahora, solo esperan que las salinas estén listas para el inicio de la siguiente temporada. Para analizar los efectos para la salud que trae el consumo excesivo de sal, vamos a tomar contacto con María Jesús Cepeda, nutricionista. Hola María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por responder a nuestro llamado. Bueno, preguntarte en primer lugar, ¿cuáles son los efectos nocivos que trae el consumo excesivo de sal en nuestro organismo? El consumo excesivo de sal, sobre todo del sodio, está asociado a problemas cardiovasculares, a retención de líquido, aumento de presión, la presión arterial. Están todos estos efectos asociados al tema cardiovascular. María Jesús,
Y si podemos ahondar un poquito en la cantidad de sal que puede consumir una persona al día, considerando que, por ejemplo, el almuerzo, me imagino que la comida tiene mucha sal, quizás en la once, ¿cómo lo podríamos distribuir para que tengamos el consumo ideal durante una jornada? Y el consumo recomendado de sal propiamente son 5 gramos, lo que equivale a 2.000 miligramos de sodio. La conversión es que 1 gramo de sal son 400 miligramos de sodio en promedio, que es lo que nosotros deberíamos consumir al día. Estos 5 gramos se pueden repartir en los alimentos industrializados y en los alimentos preparados en casa. Hay que considerar que los alimentos industrializados que comemos, como el jamón, los embutidos y todo lo que tiene preservantes, se preservan en base a sal. Por ende, tendemos a sobrepasar de manera excesiva esta recomendación. En la encuesta nacional de salud del año 2010 se sabía que el promedio de comida de adición de sal de los chilenos era de 9.8 gramos, casi el doble de la recomendación, porque tenemos la mala costumbre de que llega el plato de comida, no lo probamos y le adicionamos sal aparte. Entonces siempre es importante conocer que los alimentos industrializados van a tener más sodio de por sí, por solo ser industrializados, y que al momento de preparar la comida tenemos que ir reduciendo paulatinamente el consumo de sal y no agregarle una vez que ya está servido. Claro, de hecho recuerdo que está la etiqueta negra que dice alto en sodio en alguno de los alimentos. Es importante, me imagino, fijarse en estas etiquetas, ¿no? Siempre es muy importante fijarse en las etiquetas y saber y reconocer que existen límites diferidos para alimentos líquidos y alimentos sólidos, y que estas etiquetas están por 100 ml o 100 gramos. Y muchas veces las porciones de consumo regular no equivalen a esos 100. Ejemplo práctico, las bebidas. Nosotros no nos tomamos 100 ml de un vaso, parten desde los 200. Entonces, si bien puede tener el sello o no tenerlo, también es importante saber qué cantidad me estoy comiendo y siempre hacer las conversiones e ir mirando las tablas de etiquetado. O sea, ya con estos sellos negros de advertencia es un gran paso para que los consumidores seamos más conscientes al momento de elegir nuestros alimentos. Pero siempre es importante dar vuelta al envase y revisar atrás el listado de nutrientes y los ingredientes. María Jesús, y ahora sí podemos explicar el tema del yodo. Veíamos en el reportaje anterior de que hay políticas públicas para añadir yodo al sal de la mesa que consumimos todos los días. ¿Por qué se da esto y por qué es necesario? Mira, Chile tiene varias políticas públicas de fortificación de alimentos de consumo masivo para erradicar problemas de salud que están directamente enlazados con déficits nutricionales. Tenemos la del yodo, que es del año 1979, porque teníamos una alta prevalencia de enfermedades tiroideas y de bocio endémico. Chile es un país que tiene mucha costa y mucha cordillera y tenemos nuestra población distribuida en ambos sectores geográficos. La gente de la costa no tiene estos problemas, o sabía que no los tenía, ya que tenían acceso a alimentos que son naturalmente fuentes de yodo, como los alimentos marinos. En cambio, la gente que vivía geográficamente en el centro del país o en la zona cordillerana o del altiplano, sí se veían estos problemas. Por ejemplo, las salitreras era algo muy típico de ver. Entonces, en estos años, en 1979, se toma la política pública de fortificar con yodo un alimento de consumo masivo como era la sal. Cabe destacar que en esos tiempos no teníamos tan conocidos los efectos nocivos de un excesivo consumo de sal asociado al sodio, y tampoco teníamos una alimentación extremadamente industrializada como la tenemos hoy día, en donde el sodio está presente prácticamente en todos los alimentos que comemos sin darnos cuenta, e inclusive en aquellos que son dulces. María Jesús, en el reportaje también veíamos a una comunidad cerca de Pichilemu que se encargan de hacer sal. Si pudiéramos quizás comparar esta sal, que sería más natural, a la sal que podemos comprar en cualquier negocio que ya viene envasada, ¿podemos quizás hacer una comparación de cuál es más sana o cuál podría quizás generar menos daño al organismo? Aunque claro, siempre consumiendo la cantidad necesaria. No existe una sal que sea más sana que la otra, porque la sal es sal. Su componente principal es sodio y cloro. Ya por el hecho de ser sodio, cloruro de sodio, va a generar estos efectos a nivel cardiovasculares, sea la sal que sea. Lo importante y lo recomendado siempre es consumir la sal yodada por los efectos que tiene el yodo sobre la producción de las hormonas tiroideas. Pero como ocurre con cualquier suplementación o cualquier medida pública de adición de un nutriente a un alimento, se tiene que seguir haciendo una vigilancia epidemiológica y nutricional de la población para ver los efectos que está teniendo esta yodación o esta suplementación en la salud pública.
pasa y ha pasado y estamos viendo tal vez o vamos a ver efectos del sobreconsumo de yodo tal vez porque estamos comiendo mucha sal. Entonces no es que sea necesario o es una mejor que la otra. Es importante que si vamos a comer sal, la que sea, tener un consumo moderado y adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Que se vende esta sal de esta comunidad o las sales rosadas que vienen del extranjero como más sanas y la gente asume, como son sanas, puedo comer más. Y no es así, es sal y ser sal cualquiera hay que cuidar y controlar y en lo posible disminuir su consumo. Claro. Educación, sobre todo, me imagino que desde que somos niños ya va a empezar a saber que la sal en exceso hace daño, así que hay que regular sobre todo en el tema de las comidas. Gracias, María Jesús Cepeda, nutricionista, por esta entrevista y estos datos tan importantes. No, gracias a ustedes por contar con nosotros y siempre educando a la comunidad. De esta forma terminamos un nuevo capítulo de Vivir Mejor en Chilevisión Noticias. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía y recuerde visitar nuestro sitio web hcbnoticias.cl, nuestras redes sociales y por supuesto también nuestra programación en pluto.tv. Hasta la próxima. Nos vemos.